Después de dejar abierto el debate a través de un duro discurso del presidente Javier Milei en el foro de Davos, el gobierno nacional impulsa un proyecto de ley que buscará derogar todo tipo de cupos y leyes que tengan que ver con discriminación positiva. Milei había cuestionado que se impulse la agenda del progresismo global que, según su visión, ha distorsionado los valores históricos de Occidente. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Esto es buenísimo lo que menciona, porque eso es lo que busca el feminismo y eso es en general lo que buscan las ideas de izquierda. Si ustedes se ponen a mirar cada concepto que maneja la izquierda, en el fondo lo que está haciendo es intentando dividir a la población, ya sea de forma racial, ya sea de forma económica a través de las clases sociales, ya sea a través del género. Ellos siempre lo que están buscando es dividir a la sociedad. Así convencen a la ciudadanía de que voten por ellos. Son una serie de pensamientos que lo único que buscan es victimizar a las personas, generar víctimas y obviamente generar victimarios, buenos y malos. Y el feminismo ha sido uno de los movimientos más radicales en este sentido. Por lo tanto, lo que dice Javier Milei es completamente acertado y es completamente necesario de entender. Así como también lo es la idea ridícula de que tiene que haber una misma cantidad de trabajadores o una cantidad igualitaria en cupos de trabajo, como si hombres y mujeres tuvieran que tener las mismas proyecciones laborales. Algo que es bien sabido que no es cierto. Las mujeres tienen unos intereses así como los hombres tienen otros. Pero además, y lo que es aún peor, es que este sistema de cupos no premia el mérito, no premia a la gente más capacitada y preparada, sino que se basa únicamente en unos conceptos falsos de igualdad, en donde tratan de igualar todo hacia abajo. No tratan de mejorar a la sociedad, sino que toda la sociedad se caiga y se derrumbe junta. Un gravísimo error si lo que se busca es el éxito de una nación y por lo tanto que se eliminen todos estos privilegios basados en una falsa igualdad, en una igualdad que es imposible alcanzar por nuestra propia naturaleza humana, es totalmente positivo y es totalmente necesario para cualquier país que quiera salir adelante. Denominada Ley de Igualdad ante la Ley va a impedir que existan cupos específicos en el ámbito legislativo y judicial y modificará normativas, entre ellas los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso el femicidio como agravante de pena de un crimen. Es excelente, como decía, todo esto es necesario porque esto que mencionaron anteriormente no es una búsqueda de igualdad, sino es una búsqueda de privilegios, basados en el alejamiento del sentido común, alejados totalmente de la realidad. Como he dicho en otros videos, la idea de que un hombre puede sentirse mujer es mucho más cercano a enfermedades mentales que a la realidad. Pero por desgracia son enfermedades mentales que se han promocionado a nivel mundial por el beneficio económico que le puede generar a quienes desarrollan estos procedimientos de supuestamente cambio de sexo y por el daño social y la destrucción que genera en los países. Por eso se ha promocionado, pero en el fondo promover todas estas enfermedades mentales lo único que hace es destruir a los individuos, a las sociedades y a los países. Y el presidente tiró la bomba y la polémica no tardó en llegar. Feminismo, no más femicidio, es lo que dijo el presidente. Y es una situación crítica en los tiempos actuales porque estamos hablando de feminismo, diversidad, inclusión, ideología de género. Según el presidente Milei, todo esto es un cáncer que hay que extirpar, Guille. Es el debate que surge a partir de los dichos del presidente de la Nación, Javier Milei, en el foro de Davos, pero el Poder Ejecutivo aparentemente está trabajando en esta iniciativa, en este proyecto, desde hace por lo menos 6 meses. ¿Y qué entendemos por femicidio? ¿Qué es femicidio? Asesinato intencional de una mujer por el solo hecho de serlo. Tiene que ser perpetrado por un hombre y en contexto de violencia de género. Son casos que por lo general arrastran agresiones psicológicas y físicas. Esta definición que ellos mencionan, que es pues la definición, digamos que establecida en cuanto al feminicidio o femicidio, uno cuando la ve objetivamente, sin un sesgo evidente respecto a lo que están diciendo, es bastante claro que es una definición bastante estúpida,
que es una definición que realmente no tiene ningún sentido. Porque ¿cómo pueden determinar que se asesina a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer? Y es que salvo casos demasiado específicos y más relacionados con enfermedades mentales, esto no se da. Nadie mata a una mujer por el simple hecho de que sea mujer. Porque si fuera así, como dicen las femibolches, donde supuestamente vivimos en sociedades donde las mujeres se las asesina sistemáticamente y por el único hecho de ser mujeres, pues entonces no habrían mujeres. Y esto no es la realidad. Generalmente siempre que hay un homicidio hay una causa de por medio, que no quiere decir que esté justificada, para nada. Pero al decir que se mata a una mujer por el único hecho de ser mujer, lo que se está haciendo es dejando de buscar las verdaderas causas de los homicidios. Todos tenemos que ser iguales ante la ley. Un homicidio, sea del tipo que sea, contra quien sea, cuando no esté justificado bajo la legítima defensa, tiene que ser castigado con toda severidad. Claro que hay agravantes, pero un agravante no puede ser una idea tan abstracta como que la mató supuestamente por ser mujer, porque esto no pasa, como dije. Siempre hay motivos que pueden ser un ataque de ira, un ataque de celos por motivos económicos y demás, que para nada justifican un homicidio, nunca lo van a hacer. Pero el motivo no es que sea mujer. Esto solo se presenta en casos psiquiátricos muy específicos, generalmente de asesinos seriales, pero que no es una base real para estructurar las leyes de una sociedad. Y esto es algo que Javier Milei entiende perfectamente y por eso es uno de sus puntos más importantes a destruir del feminismo. Casos que por lo general arrastran agresiones psicológicas y físicas. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Justicia al respecto? Ofició de vocero justamente del gobierno de la Nación, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, posteó: vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino. Esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Importante, ninguna vida vale más que otra. Es un poco lo que estaba mencionando anteriormente. Y esta es la realidad. Ante la ley no puede existir que un hombre que mata a una mujer tenga una condena mayor supuestamente porque la mató por ser mujer, y que una mujer que mata a un hombre no tenga como la gravedad necesaria, pues porque ella es mujer y él es hombre, entonces la vida del hombre vale menos, entonces la pena que ella va a tener va a ser menor. Eso no tiene ningún sentido y no puede ser así. Y desde 2009, la Casa del Encuentro lleva adelante el Observatorio de Femicidios en Argentina. Y esto dice justamente Alejandra Benaglia sobre la posibilidad concreta ahora de la eliminación de la ley que condena justamente el femicidio. La realidad es que más de la mitad del mundo somos mujeres y el feminismo cuestiona, entre otras cosas, la distribución de la riqueza. Cuestiona las estructuras de poder y eso disputa espacios a hombres acostumbrados a dominarlo todo. Los cuestiona es porque no entienden, y digamos que yo en algún momento exploré varias de las ideas del feminismo y de lo que uno se da cuenta al final es que no tienen sentido. Realmente no se estructuran sobre una base real, no se estructuran sobre la realidad, sino que lo que intentan hacer es crear teorías, crear victimismos y a partir de ahí victimarios, y decir que la sociedad es injusta por determinados motivos que se han presentado. No entienden realidades psicológicas, no entienden realidades biológicas, no entienden tampoco las necesidades tanto de hombres como de mujeres. Lo único que entienden o lo único que quieren entender es que supuestamente han sido oprimidas y que ese es el motivo por el cual mujeres frustradas como ella no han tenido el éxito que les hubiese gustado tener o no han alcanzado lo que hubiesen querido porque son víctimas de la sociedad. Eso es lo que dicen constantemente. Pero no miran, por ejemplo, que más del 90% de muertes en guerra son hombres. No miran que gran parte de los suicidios, la mayor cantidad de los suicidios son hombres. No ven tampoco que la mayoría de drogadictos e indigentes son hombres. No ven nada de eso, únicamente ven lo que a ellas les conviene ver. Y por eso el análisis que hacen siempre es tan pobre, siempre es tan limitado, siempre es tan victimista. Únicamente toman una pequeña fracción de la realidad y la acomodan como más les conviene, aunque la realidad sea totalmente diferente. Y cuando uno ve que son estos personajes despreciables los que a nivel mundial han dominado el discurso respecto a estos temas, pues uno asimismo se da cuenta que son ideas que no llevan ningún beneficio a la sociedad y que por lo tanto tampoco le dan ningún beneficio a la mujer. Lo único que hace es crear resentimiento, victimismo y odio. Quieren mujeres que vuelvan a la cocina
quieren mujeres sumisas y calladas, y la cruel realidad es que la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal lo que va a generar, junto con la desfinanciación de todas las políticas de prevención y protección a víctimas de violencia, es aumentar la situación, aumentar y agravar la situación de las mujeres que se encuentran en una situación de violencia, y ni qué decir de las diversidades. No más femicidio, sí homicidio. Esta es una de las 3 medidas polémicas, por cierto, que se anunciaron en las últimas horas o que al menos se ponen en debate. El segundo caso. Las personas que no se identifiquen ni como hombres ni como mujeres no podrían elegir más la opción no binaria en los documentos nacionales de identidad, Eric. Bueno, efectivamente. Y fíjate que hace solamente unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apenas terminaba de asumir, es el que dio el primer paso en esa dirección. And I've made it official, an official policy of the United States, that there are only 2 genders, male and female. And we will have no men participating in women's sports, and transgender operations, which became the rage, will occur very rarely. Esto es muy bueno para las mujeres y yo no entiendo por qué estos medios de mentira. Sí entiendo por qué, pero desde el sentido común uno no entiende cómo hay gente que defiende esta enfermedad mental que se ha propagado a nivel mundial, que habla supuestamente de géneros no binarios, ¿no? Que hablan de supuestamente estar en el cuerpo equivocado. ¿Qué es eso? Si habláramos de esto hace 100 años, seguramente estaríamos hablando de una enfermedad mental. Pero a día de hoy se nos ha impuesto prácticamente como la normalidad. No únicamente que existan hombres que supuestamente se identifican como mujeres, sino incluso casos en donde hombres o mujeres se identifican como animales o que se identifican como alguien de otra edad. Gente transedad, lo llaman ahorita. Y bajo toda esta lógica que ellos manejan, pues toca aceptarlo porque finalmente es la identidad de ellos. Entonces hay que dejar que estas mujeres, que en realidad son hombres, se acerquen a niños, entren a baños de mujeres y que supuestamente la sociedad no debe reaccionar contra esto, a pesar de que bajo cualquier lógica esto es un sinsentido. El único motivo por el cual hoy no se ve como una enfermedad mental es porque tanto los políticos como los medios de comunicación y de entretenimiento han intentado promoverlo de todas las maneras posibles. Solo por eso se ha vuelto normal, pero el sentido común, la lógica, la ciencia nos dice que evidentemente hay un problema en estas personas y que si como sociedad estamos promoviendo todos estos delirios, en el fondo le estamos haciendo un daño irreversible a las naciones. Y en la actualidad hay muchas personas que tienen ya sus documentos no binarios. Pero vos sabés que son justamente esos los documentos que dejarían de verse. La X, para todas aquellas personas que no se identificaban ni como hombre ni como mujer, estos documentos que estamos viendo también se verían afectados y cambiarían radicalmente. Estamos hablando del segundo de los 3 casos que te estamos presentando, pero en el tercero de los casos aparece el no más cupo trans. El cupo laboral travesti trans. Esto en el Estado Nacional está consagrado por ley también y busca reparar la desigualdad estructural de esa población. Pero desigualdad estructural ¿de qué? Si deberían estar en un manicomio, deberían estar en un tratamiento psiquiátrico. A ver, ¿cuál desigualdad estructural? Van a hablar de la vida, que viven mucho menos, pero es que la realidad es que son personas que tienen muchos problemas mentales y que se dan cuenta que la solución a sus problemas no era cambiarse de sexo, hacerse un tratamiento que les destruye el cuerpo y que en el fondo no soluciona realmente todo lo que les falla en la cabeza. Esa es la supuesta desigualdad estructural que tienen. También sería reformado. Sí, porque la ley de cupo trans se sancionó en el año 2021 y lo que indica es que como mínimo el 1% de los cargos debe ser ocupado por personas trans. Esto es en la Administración Pública Nacional. Fíjense, es impresionante cuando nos ponemos a analizar cuándo se aprobó esta ley. Hace 3 años y medio. Exactamente el 7 de julio del año 2021 se promulgó. Le quieren dar un porcentaje a una población únicamente porque se cambiaron de sexo o se hicieron un tratamiento para no parecer hombres sino parecer mujeres o viceversa. ¿Pero qué sentido tiene eso? Ese es un justificante cualitativo para un puesto laboral. No lo es y no lo puede ser. No tiene ningún sentido que un Estado promueva eso, para nada. Una ley que tuvo consenso prácticamente total en el Congreso de todos los partidos políticos. El 90% de los legisladores, tanto senadores como diputados, levantaron la mano afirmativamente. Y bueno, que tenga consenso no implica que sea correcto, no implica que esté bien. O sea, es un sinsentido. Más aún viendo cómo estaba Argentina.
Y hoy estamos hablando de que esa ley quedaría directamente afuera. La Asociación Civil Siete Colores, que trabaja sobre la igualdad de derechos para las personas travestis, trans y no binarias, tienen una postura muy tomada. Hablamos con Victoria sobre las consecuencias que tendría la eliminación de esta ley. Nosotros luchamos mucho para que esto sea posible y que ni siquiera un año de poder gozar de esta ley, ni siquiera gozar, porque el 1% no es gozar, porque hay muchas compañeras que no pudieron entrar, no están capacitadas y también ni siquiera le dieron la posibilidad de prepararse para estudiar, para que estén habilitadas a ese cupo. Y esas personas pudieron soñar con una vida, quisieron sacar sus televisores, entraron a un alquiler digno y hoy por hoy son excluidas y perdieron su hotelito, perdieron muchas cosas y se ilusionaron por tener una educación y por ser tratadas como personas de primera línea. Y hoy por hoy eso ya no es posible por los despidos y este discurso de odio amerita muchísima violencia hacia nosotras. Tres temas importantes que están sobre la mesa, que están en el debate nacional, en la agenda pública. Uno de ellos, no femicidios. Y lo que repasábamos, solamente serían reconocidos en los documentos oficiales de identidad hombre o mujer. Adiós al cupo laboral trans. Ese 1% que está garantizado por ley en la Administración Pública Nacional desaparecería. Y en los tres casos se deberá pasar por el Congreso de la Nación para poder lograr esta reforma. Pero yo digo, es ridículo el drama que le ponen a que se busque el sentido común, ¿no? Me parece ridículo. Repasábamos, solamente Adiós. serían reconocidos en los documentos oficiales de identidad hombre o mujer. Yo no sé cómo eso como algo malo, que se reconozcan hombre o mujer. ¿Acaso qué más hay? ¿Cuántos eran los géneros que tenían inventados? Como 300 géneros. Muy bien por parte de Milei, excelentes decisiones. Creo que son 3 puntos esenciales para que Argentina pueda recuperar su camino y para que las diferentes sociedades a nivel mundial podamos también de a poco ir recuperando el camino. Creo que es un ejemplo que toca seguir: la destrucción de las ideas feministas, la destrucción de las ideas progresistas que tanto daño le hacen a los países, que tanto sinsentido han traído al accionar de los diferentes individuos y las diferentes comunidades y que han obligado prácticamente al Estado a aceptar delirios, a aceptar enfermedades mentales que bajo ningún caso está en línea con la realidad. Entonces, excelente por Milei, ojalá siga siendo así de radical con estas decisiones porque es muy importante y ojalá en el resto del mundo, en el resto de Latinoamérica, podamos seguir este ejemplo, podamos entender que el feminismo lo único que genera es destrucción, lo único que genera es daño, que no trae realmente ningún beneficio. Este fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.